Continuamos aquí con el diputado Carlos Paparoni, entiende la palabra diputado. Diputado, usted hablaba de la importancia de hacer presión en la calle. De hecho, usted ha estado al frente de muchas de estas movilizaciones que han tomado las principales vías del país. Le pregunto, si lo llama Maduro y le dice, vamos a hacer algo, bajen la protesta y vamos a elecciones regionales, ¿lo toman? Mira, no existe hoy no existe, y además es por un tema individual de cada uno de los venezolanos que hoy están en la calle. No existe hoy que el gobierno pretenda con un teléfono solucionar todo. Cuando te decía que tiene que mandar señales, es que no solamente se resuelve con elecciones regionales, es que además tienen que garantizarse las condiciones de cualquier tipo de elección que exista. Pero además tiene que entregarnos el calendario completo. Ese señor que hoy hablaba y prometía elecciones regionales y después habló de ir a una constituyente y que anda tratando desesperadamente en carros donde lo que se ve son grafitis justamente de lo que siente el pueblo por él. Mire, ese señor se robó el referéndum revocatorio en el que todos habíamos puesto la confianza. Ese señor le dio una patada a la mesa a la salida pacífica que estábamos exigiendo a los venezolanos, que era el voto. Ese señor le ha mentido a la gran mayoría de los venezolanos. Ese señor tiene pasando hambre y pasando roncho un pueblo que él juró defender. Es inaceptable hoy que ese señor pretenda que nosotros confiemos ciegamente en su palabra, cuando lo único que ha demostrado es que no le interesa el bienestar común de todos los venezolanos. Son 4 peticiones que nosotros hemos hecho. Respeto a la Asamblea Nacional, que no solamente que se respete la Asamblea Nacional, sino que todas nuestras competencias se logren, se respeten y haya lo que es la independencia de los poderes. Que nos permitan las elecciones libres, transparentes, que se nos entregue todo el cronograma electoral y toda la convocatoria de las elecciones de aquí en adelante, las que nos tocan, las que se vencieron, las que nos tocan y las que vendrán. Que nosotros comencemos a hablar de un canal humanitario justamente para luchar con esa crisis que hoy viven 9 de cada 10 venezolanos que han perdido entre 5 y 20 kilogramos de peso en los últimos 6 meses. Pero además también hablar de lo que es la libertad de esos presos políticos que hoy están presos simplemente por soñar algo diferente. Hoy no puede ser que la mayor alternativa que el gobierno tiene mientras habla de convocar elecciones sean inhabilitar a Enrique Capriles Radosky. Hoy no puede ser que el mayor delito que hayan cometido los morochos Sánchez es justamente luchar por una Venezuela. Cuando el gobierno llegó, cuando el chavismo llegó al poder, cuando la revolución llegó, tenían 4 años de edad, yo tenía 10. Nosotros no conocemos otra cosa que es el gobierno, que es este gobierno. Y es bajo este gobierno que a nosotros se nos van cerrando las puertas. Es bajo este gobierno, cuando ellos llegaron hablando del proletariado, del pobre, hablando de la protesta, que hoy los morochos están siendo torturados en la sede del SEBIN como ellos lo denunciaban ante una juez. Hoy es un gobierno nacional que lejos de parecerse, que aunque sigan hablando como Salvador Allende, pareciera que están acostumbrados a gobernar como Augusto Pinochet. Usted decía, no es suficiente las regionales, entonces el tema es todo o nada, es decir, se va por las presidenciales, se va por un adelanto de elecciones o si no, la protesta no cesa. Mira, al final del día Venezuela es un país muy dinámico. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo, más allá de señales, más allá de todo, son 4 peticiones muy puntuales. Calendario completo, respeto a nuestra Asamblea Nacional y a las competencias, porque desde la Asamblea Nacional se pueden resolver muchos de los problemas que hoy estamos viviendo los venezolanos. Pero además, que se abra canal humanitario y libertad para los presos políticos y no más sanciones como las inhabilitaciones. Usted habla de un tema de las condiciones electorales, que también creo que es importante, porque alguien puede decir, bueno, con este CNE fueron en 2015 y ganaron las parlamentarias. Entonces, ¿por qué exigir o por qué poner allí entre las condiciones, eventualmente, reformar el CNE? Eso no haría que más bien se perdiera tiempo y se alargara aún más la posibilidad de una convocatoria electoral. Navarro, es tu fuente y tú lo conoces muy bien. Hoy lo que vimos es un gobierno que se niega a hacer elecciones como tal. Aquí, ¿quién nos da a nosotros garantía si no es esa máquina, si no es la transmisión, si no son nuestros testigos? Porque aquí el gobierno puede jugarse una, no solamente desaparecer a todos los partidos, sino además no permitirnos a nosotros testigos, reformas electorales, que era lo que pretendían a través de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y tratar de ir a unas elecciones como van en Cuba o como van en otros países. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de condiciones donde nosotros tengamos testigos, donde nosotros podamos chequear los cuadernos
electorales, donde nosotros podamos tener en la sala de totalización representantes. ¿Por qué aquí no permiten que vengan observadores internacionales para que lo garantice? Hoy todo el mundo, pero además toda Venezuela exige lo mismo, que en Venezuela se restituya la democracia, que nos contemos, que vayamos ahí, que sea el pueblo y la mayoría de los venezolanos los que decidan cómo quieren vivir. Eso no es delito. Aquí trataban de montar una matriz de opinión contra Tomás Guanipa, contra Julio Borges, contra Freddy Guevara, contra todos los diputados que éramos traidores a la patria. Mira, aquí parece que Nicolás Maduro no se ha enterado, que a Bolívar, a Sucre, a Miranda también en algún momento lo llamaron traidores. Aquí luchar por Venezuela es el mayor acto justamente de libertad, de soberanía, pero además de patriotismo que puede existir en nuestro país. Hay un tema también que está en agenda, que está desarrollando la Asamblea, que es el tema del canal humanitario. Pero yo le pregunto, supongamos que mañana se procede con el canal humanitario, ¿pueden confiar en que el gobierno que generó esta crisis, el culpable de esta crisis, pueda administrar un canal humanitario? Bueno, ahí eso es muy importante, lo hemos trabajado mucho el diputado José Manuel Olivares y yo. Él desde la perspectiva de la crisis en cuanto a lo que es temas de medicinas y hospitalarias, y nosotros dentro de lo que es la crisis de alimentación que existe en el país. Y fíjate que parte de tanto en la ONU como varios protocolos que se activan cuando se declaran las crisis es justamente que son estas organizaciones las que montan el plan. En el caso de la alimentación nosotros hablábamos y decíamos que necesitábamos aproximadamente 7.000 escuelas que sus comedores fueran puestos al servicio para crear lo que serían comedores populares. En el caso de José Manuel decía que en tanto los hospitales como las clínicas desarrollar un plan conjunto en cómo llevar la atención a lo que es esto. Aquí lo que tiene que entender el gobierno nacional es que en Venezuela hay una crisis, ese es el primer paso que tienen que dar. Y segundo, que solamente todos los venezolanos podemos salir de ella, que nadie tiene la receta mágica. Pero además es necesaria la ayuda internacional. Hoy en un país donde no hay medicinas y donde la gente está pasando hambre, nos llama poderosamente la atención que el gobierno pareciera que no le importa. Y claro que no le importa. ¿Cómo les va a importar si hoy cuando vemos a Nicolás Maduro que va a hacer sus videos en su carro, el vidrio de su camioneta blindado no termina ni siquiera de bajar? Hoy, ¿cómo no nos va a importar si vemos que el presidente va en un carro blindado, encerrado en sí mismo, pero es incapaz de bajarse y saludar a la gente que hoy está pasando hambre? Hoy es que pareciera que nuestros ministros no han entendido, o quizás es porque el oscuro o el grosor de los vidrios de sus camionetas no les permiten ver que la mayoría de los venezolanos estamos pasando roncha. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que sentir. No es si confiamos o no en el gobierno, es que dentro del gobierno haya gente que se acuerde, que haya gente que siente y que le duelan lo que está pasando a los venezolanos, porque hoy pareciera que no les duele ni que lo sienten. Otro tema en esa agenda está la liberación de los presos políticos, pero también ahora el tema de las inhabilitaciones. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo ir a un proceso electoral si están inhabilitando a los candidatos? Por ejemplo, en el caso de Primera Justicia había dicho que nuestro candidato es Enrique Capriles, ahora está inhabilitado por 15 años. Entonces, bueno, ¿cómo ir a una confrontación electoral si están anulando uno a uno a los candidatos con opciones? Eso es parte de las condiciones en las que nosotros hablamos. Aquí no basta que el gobierno diga, bueno, vamos a unas elecciones y ya. No, tenemos que conversar de elecciones, de condiciones, y tenemos que hablar cómo lo ve. Y además hay un análisis muy básico que nosotros lo poníamos. Hoy el gobierno sabe que si cuentan las regionales, nosotros estamos ganando 18 y 19 gobernaciones. Y después si contamos las alcaldías, nosotros vamos a ganar por encima de 300 alcaldías. ¿Cómo pretende el gobierno nacional ganar una presidencia con 19 gobernaciones en contra y con 300 alcaldías? Es por eso que se niegan a hacer elecciones. Hoy nosotros cuando hablamos por el voto, no es porque, bueno, José Manuel Olivares sea candidato en Vargas, o porque Miguel Pizarro tenga opciones en el municipio Sucre, o porque nosotros queremos resolver nuestra realidad y sentarnos en un nuevo cargo o ser los candidatos. No. Hoy cuando nosotros hablamos de voto, es justamente porque hablamos de esa conciencia del venezolano, de que la gran mayoría tome las decisiones de cómo queremos vivir y cómo queremos superar esta crisis. Esto no se resuelve con unas elecciones. La crisis que tiene Venezuela no se resuelve con unas elecciones. Se resuelven con que justamente el gobierno nacional entienda que ellos son los causantes del problema y que ellos tienen que retirarse. La manera más pacífica y más sencilla de hacerlo es justamente yendo a votar. Estamos conversando con el diputado Carlos Paparoni, diputado por el Estado de Mérida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Tiene la Palabra, diputado.